agua a diferente temperatura, ¿correcto? Y entonces poníamos primero el termómetro en el frío e inmediatamente, lo más rápidamente que se pudiera, una vez estabilizado en el baño frío el termómetro, pasarlo al baño caliente y ver cuánto tiempo se tardaba en responder ese sensor ante ese escalón de temperatura, ¿correcto? Ahora, si nosotros quisiéramos dar un impulso, ¿no? Tendríamos que tomar el termómetro en el agua fría, en el baño de agua fría, pasarlo rápidamente al caliente y regresarlo, pero rapidísimo, al de agua fría, ¿sí? Eso sería para ese sensor un impulso, ¿verdad? Es una entrada de impulso para ver cómo responde ese sensor. De hecho, habría que ver si responde, si llega a detectar que hubo un cambio fuerte en la temperatura, ¿no? Si el termómetro de mercurio no lo detecta, o sea, ni siquiera se mueve la columna del mercurio, pues entonces es un muy mal sensor, es un muy mal medidor de temperatura. Si tú quieres medir eventos que cambian rápidamente la temperatura, ¿no? Pero si tú quieres medir la temperatura de tu cuerpo, en donde el termómetro va a estar en la posición de medición, por ejemplo, bajo la lengua, un buen rato, no requieres rapidez, ¿no? Entonces, la delta de Dirac surgió matemáticamente por necesidad de matemáticas y aquí nos va a permitir definir la respuesta de un sistema ante algo tan rápido, que ocurre tan rápido, ¿sí? Entonces, yo creo que un poquito más adelante vamos a ver la importancia de esa función delta de Dirac, tanto en el dominio continuo como en el dominio discreto. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, Juan José, te acabas de unir, ¿no? Sí. Perdón, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te apellidas? Ah, sí, Retana. Ok. Muy bien. ¿Alguien sabe algo de Cortés Silva, Jorge Alberto? ¿Alguien lo conoce? ¿No? De Madero Camacho Diego, él sí luego está aquí en clase, pero no ha llegado. Y de Rosas de la Rosa Arturo Joshua, ¿nadie sabe nada de ellos? Bueno, entonces voy a ver si entran hoy o si están faltando a clase. Pues habría que ver por qué. Muy bien, entonces no tienen hasta ahorita preguntas, ¿sí? Entonces vamos a compartir nuevamente mi exposición y voy a retomar desde aquí. ¿Están de acuerdo? Desde las señales del dominio del tiempo continuo, en particular la señal periódica, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Ángel, Iván, ¿todo de acuerdo? Sí. Sí, perfecto. Entonces, nada más quería yo enfatizar que para definir una señal, que una señal sea periódica, necesitamos que cumpla con este criterio, que x de t más t mayúscula, en donde el t mayúscula va a ser descubierto, definido, ¿verdad? Es igual a x de t para toda t. En mi caso, con t, la variable independiente desde valores desde menos infinito es infinito, y el t mayúscula perteneciente a los reales positivos, ¿no? Y dijimos que el periodo fundamental es el valor más pequeño de esta t para el cual se satisface este requisito, este criterio, ¿sí? Entonces, de aquí en adelante, cuando les preguntan cuál es el criterio para que una señal sea periódica, es precisamente este que tenemos aquí, ¿correcto? Ese es el criterio. Y para todo va a existir un criterio, un teorema, algo que nosotros debemos de cumplir. Entonces, por favor, de aquí en adelante, identifiquen criterios, teoremas, lemas, cosas que nosotros debemos de cumplir para que ciertas condiciones se den, ¿correcto? No las olviden. Entonces aquí, por ejemplo, este es el criterio que deben de cumplir para que una señal sea periódica, ¿no? Al igual que en el caso de cuando hablábamos de una señal que era par, ¿se acuerdan cuándo es una función par? ¿Se acuerdan cuál es el criterio o la definición para que una señal se considere par? Sí.
En matemáticas. A ver, díganme, ¿alguien? Sí, Juan José. Pues si no me equivoco es que tanto x de t como x de menos t sea igual. X de t debe ser igual a x de menos t, es decir, entonces todo lo que tenemos del lado derecho del eje x, en este caso de la variable t, en valor va a ser igual a lo que tenemos del lado izquierdo, ¿correcto? Entonces ese es el criterio para que una señal sea par, eso es lo que se debe de cumplir, ¿correcto? Entonces ese tipo de cosas hay que recordarlas, ni modos, hay que retomar ciertas cosas en este curso. Muy bien, entonces ahora... si quieren, vayan levantando la mano, ahí lo permite Zoom, y aquí yo lo estoy viendo quién levanta la mano, y entonces no estoy ahí adivinando quién habla, porque nada más, pues tengo una tira aquí de ustedes, de sus videos, y la voy pasando hacia arriba y hacia abajo para verlos a todos, pero a lo mejor no estoy colocándome justo en el que está hablando, ¿sí? Bueno, entonces aquí tenemos el ejemplo clásico, dijimos, el ejemplo clásico de una señal que es periódica, que es una señal cosenoidal analógica, en donde omega es la variable frecuencia de oscilación. Y dijimos que por esta ecuación nosotros podíamos modelar un movimiento periódico oscilatorio de un péndulo, ¿se acuerdan? Entonces, omega nos dice cuántos ciclos por unidad de tiempo va a tener esa oscilación, ya sea en radianes por segundo o en ciclos por segundo. Ciclos por segundo nos indica rápidamente cuántos ciclos en una unidad de tiempo se va a dar, ¿sí? Y aquí quiero llamarles la atención porque no lo mencionamos la vez pasada y probablemente en esta clase vamos a tener que llegar a eso. Es que si nosotros habíamos experimentado, por ejemplo, conectar un generador de funciones con un osciloscopio, en física o en circuitos eléctricos lo han hecho, para ver la forma de onda del generador, senoidal, cuadrada, diente de sierra, cualquiera de esos que estaba haciendo el generador. Entonces, nada más les recuerdo que conforme ustedes le movían al dial, vamos a decirlo así, de la frecuencia de oscilación de la señal coseno y le iban aumentando la frecuencia, pues la morfología de la señal coseno iba cambiando. ¿Por qué iba cambiando? Porque ahora iba a haber cada vez más ciclos en una unidad de tiempo, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Entonces todas las señales lucían diferente, se veían morfológicamente diferente, porque cada vez hay más ciclos en una unidad de tiempo. Si ustedes aumentan esta omega o correspondientemente esta F, ¿están de acuerdo? O en otras palabras, el periodo se hacía cada vez más y más pequeño, ¿sí? Entonces, en teoría, ustedes pueden aumentar esta omega, tomarla desde el valor 0, 0 es un valor de frecuencia, hasta el infinito. ¿Sí me explico? Si ese generador le sigue dando más valores de frecuencia, pues más y más ciclos van a entrar en una unidad de tiempo, ¿correcto? Entonces, ahí no hay, para el rango de la frecuencia analógica, el rango sería desde 0 hasta infinito en teoría, de los valores que puede tomar, ¿están de acuerdo? Y eso lo vamos a contrastar un poquito más adelante con la señal correspondiente, pero en el dominio del tiempo discreto, en donde ahora la variable independiente es n minúscula. Nada más se lo estoy ahorita enfocando. Muy bien, entonces demostramos lo de la periodicidad, que sí es cierto que esta función matemática cumple el criterio de periodicidad, eso lo demostramos, y nos quedamos en esta cuestión de cuándo la suma de dos señales periódicas es periódica. Porque quiero llamar la atención de que aquí, en este ejemplo de mi señal que sí es periódica, pues es un simple coseno, es solamente una oscilación, es una señal que oscila a la frecuencia omega que aquí se le ponga, que en mi caso, en mis dos ejemplos, es 2 radianes por segundo, ¿correcto? Entonces es una sola oscilación, entonces en ese sentido es muy aburrido nada más trabajar con una sola oscilación, ¿están de acuerdo? Pero ¿qué pasa si entonces yo tengo la suma de dos o más oscilaciones, ¿verdad? Que están
con diferente frecuencia de oscilación. Y de hecho aquí se los pongo. X1 es periódica por sí sola con periodo T1. Y X2 es periódica con periodo T2 por sí sola. Y yo me pregunto si la suma cumple el criterio que estamos viendo aquí. ¿Ya lo ven? T más T mayúscula, ¿verdad? De un lado, del lado izquierdo de la ecuación, igual a T minúscula del lado derecho. Entonces yo estoy buscando un T mayúscula en el que la suma sea periódica, ¿sí? Entonces, la ecuación anterior, el criterio anterior se cumple si la relación entre los dos periodos es una relación entre dos enteros, lo que se llama un número racional. Si es una relación entre dos enteros, entonces sí se va a cumplir, ¿verdad? Que la suma sea periódica. ¿Y cuál es el periodo? Bueno, entonces si T1 sobre T2, los T's, es una relación entre dos enteros, esto implica que RT1 por QT2 sean igual, ¿sí? Entonces cualquiera de estos dos, R veces T1 o Q veces T2, pues es el periodo de la suma. Ese es el periodo T, por lo que estoy diciendo aquí. T es igual a RT1 o QT2. Es el mismo resultado. Entonces, esa multiplicación es el periodo de la nueva suma, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos estamos preocupando por suma de señales periódicas? Insisto, esta es la base muy fuerte del siguiente curso, ¿sí? ¿Correcto? Y además, también nosotros vamos a probar nuestros sistemas con una suma de señales periódicas. Y lo que queremos ver es qué nos hace ese sistema, esas señales periódicas. Casi al final del curso es lo que vamos a ver. Muy bien, entonces aquí vemos un ejemplo. ¿Sí lo están viendo todos? Cualquier cosa que me digan, me espero, o lo que ustedes me digan, ¿sí? ¿Me espero? Yo una pregunta, Diego Madero. Diego Madero, sí, Diego, dime. Antes de que avancemos un poquito más, yo tengo duda de lo que la fase representa. ¿La fase nos representa como un desplazamiento en el tiempo? Bueno, un corrimiento. Eso ya lo deberías de saber porque ya, ya pasaste por matemáticas, pero aquí te lo pongo, mira, aquí está. En este cuadrito de aquí ya lo ves. Tienes Sí. que A, que es la amplitud, va de menos A, ¿no? Luego el periodo, que es el inverso de la frecuencia en hertz. Y luego este desfasamiento, ¿lo ves aquí? Sí. Ese desfasamiento es en tiempo, porque el eje está en tiempo. ¿Ya lo viste? Ok, sí. Es menos teta sobre omega. Omega, y ese sería el corrimiento. Ese sería el corrimiento en tiempo. Ok, sí, es que mi duda era como la fase estaba en radianes. La Si la fase era... La fase está en radianes, la frecuencia está en radianes por segundo, multiplicada por segundo, todo el argumento del coseno está en radianes. Sí, nada más que eso era lo que me causaba un poquito de ruido, que si estaba en radianes el desfasamiento, bueno, el corrimiento. Sí. Ajá, aquí está. Sí, pero es por esta relación. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, te pido que verifiques en tus cursos de matemáticas esta parte, ¿sí? Sí. Sobre todo cuando hay un teta, una fase involucrada. Porque Okay. eso va a ser también muy importante, ¿sí? Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profesora, tengo una pregunta. Andrés Calzada. Andrés Calzada, dime. Lo que pasa es que estuve revisando lo de si la suma de dos señales era periódica. Y consulté en el Oppenheim y en el Kamen. Y Kamen lo presenta como usted, que T1 sobre T2, eso es igual a una relación entre dos enteros. Y Oppenheim lo presenta al revés. ¿O esto es simplemente nada más una convención? ¿Cómo al revés? ¿T2 sobre T1? Ajá, T2 sobre T1. Eso, Y mira, aquí, no importa, porque T1 sobre T2 debe ser una relación entre dos números enteros, un racional. Ahora, ajá. si lo inviertes, T2 sobre T1 te queda R sobre Q. De todos modos, Q y R tienen que ser enteros. O sea, otra vez un número racional. Ok. No, eso no, Ok. no importaría, ¿no?
¿Sí? O sea, es simplemente una convención, pero lo importante es que sea una relación entre dos La números enteros. Eso es relación, lo que... exactamente, la relación entre los periodos de tus señales deben ser una relación entre dos enteros, o sea, un número racional. Ah, Ajá. ok. Sí. Muchísimas ¿Alguien gracias. más? Sí, no hay problema. ¿Alguien más? Ok. Entonces, aquí está el ejemplo muy rápido. Tenemos el coseno de pi sobre 2t. Aquí, obviamente, la frecuencia de oscilación es pi sobre 2 radianes por segundo. Aquí se me fue. Radianes por segundo, no hay fase, Diego. Y luego la x2 es coseno de pi sobre 3t. Otra vez la frecuencia de oscilación es pi sobre 3. No hay fase, no hay un desfasamiento fase para ninguno de las dos señales del dominio analógico. Entonces, de la frecuencia omega 1, yo sé que esto está dado, pi sobre 2 está en radianes por segundo. Esto es igual a 2 pi veces f, en donde aquí me falta un 1. Donde F1 sería entonces un cuarto, lo pueden despejar de aquí, obviamente, despejar a F, entonces sería un cuarto o 0.25 Hz, ¿sí? Y si sacan el inverso de esto, directamente les da cuántos segundos en un periodo tienen en un ciclo. Tienen 4 segundos por ciclo, ¿correcto? En el caso de la frecuencia 2, pi sobre 3 radianes por segundo, esto es igual a 2 pi veces f, despejamos f, f2 sería entonces un sexto de Hertz, y eso implicaría que esa señal tiene 6 segundos en un ciclo, ¿sí? ¿Correcto? ¿Vamos bien? Hasta ahí es simplemente despejes, ¿no? Ahora nosotros hacemos T1 sobre T2, nos queda 4 sobre 6, o en otras palabras, 2 sobre 3. Es una relación entre dos enteros, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, tenemos que 2T2 por 3T es igual a 3T1, aquí está. 3T1 por 2T2 son iguales, o sea, 12 a 12, pues sí, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el periodo de la suma de estas dos? Pues el periodo es RT1, ¿sí? O RT2, ¿correcto? En donde R es 3 y T1, ¿cuánto vale? 3 por 4, 12, vale 12 segundos en un ciclo, ¿correcto? Sí. Y listo. Si ustedes no encuentran esta relación entre dos enteros, vamos a decir que aquí tuvieran 2 por pi, pues no es una relación entre dos enteros, ¿sí? ¿Correcto? Entonces verifiquen esto en sus libros, pero eso es lo que nos interesa, la suma de puras señales periódicas, sobre todo en el caso de señales y sistemas 2, todo va a ser periódico, ¿ok? Bueno. Ahora, ¿qué otras, Luciano? ¿Qué pasó, Luciano, Héctor? Y bueno, si fueran 3 funciones, ¿cómo sería su periodo? Tendría que ser T1 a T2, T2 a T3, T1 a T3, porque tú tienes que tener la relación de todos los periodos. De todos modos, chécamelo, ¿sí? Sí. ¿Sí, Luciano? Sí, gracias. Ok. ¿Alguien más? Perfecto. ¿Ya me puedo mover? Sí. ¿Todos? Perfecto. Muy bien. Continuamos con las señales del dominio del tiempo continuo. Les recuerdo que estamos en las puras definiciones. Y ahora viene una señal súper importante que se llama la exponencial o las exponenciales complejas. Entonces, bueno, la definición es que x de t es igual a E es esta constante naperiana, 2.71, elevado a la J es raíz de menos 1, omega 0, aquí podría haber quitado el 0, es una omega cualquiera, fija, por t. Otra vez, entonces t es la variable independiente, omega debe estar dado, y por eso lo enfaticé con un 0, j es la raíz de menos 1. Bueno, y aquí hay una cuestión importante, la fórmula de Euler. Este nombrecito hay que aprendérselo, es el apellido de alguien, ¿verdad? Y que nos permite establecer cuál es la correspondencia de esta exponencial compleja con senos y cosenos. Entonces, e a la j omega 0t, gracias a la identidad de Euler, se puede escribir como el coseno de omega t
más J veces el seno de omega 0t. ¿Ya lo vieron? Esa es la identidad de Euler. Entonces, muy importantemente en esta expresión que tenemos aquí, del lado derecho, hacia donde estaba señalando mi flecha mal hecha, ¿verdad? Es la representación de la función x de t en términos rectangulares, porque tengo una parte real y tengo una parte imaginaria, ¿sí? Y del lado izquierdo, hacia donde está mi otra flecha, ¿verdad? Es en términos polares, magnitud, que aquí vale 1, y fase, esto es lo que vale la fase, ¿correcto? Recuerden que un número complejo, si t fuera fijo, tendríamos un número, ¿sí? Claro, t es una variable independiente. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, si t fuera un número, esto me daría e a la j un número, dado que omega 0 es constante. Entonces, ese número tiene una magnitud, que aquí es 1, es decir, una distancia desde el punto hasta el origen del plano complejo, y este sería mi fase. No sé si recuerdan que ya se los mencioné y que también ustedes tenían que repasar números complejos. Y del otro lado, si t fuera un número fijo y omega igual es una constante, pues este coseno me daría lo que vale la parte real sobre el eje X y este otro lo que vale la parte imaginaria sobre el eje Y. Ok, pero t es la variable independiente y puede ser cualquier valor. De hecho, pues va a correr en un cierto rango y por lo tanto vamos a generar una señal x de t que tiene una parte real y una parte imaginaria. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Muy bien. Ok. ¿Sí? Entonces, imagínense, voy a ponerlo aquí, vamos a ver. Lo que tenemos aquí, imagínense, es mi sistema de coordenadas en el plano complejo. En el eje X está la parte real, en el eje Y está la parte real. Entonces, lo que tenemos aquí, en el eje X, un coseno. Y en el eje Y tenemos un seno. Ahí está. Eso es lo que ahora tenemos. ¿Están de acuerdo? Porque son funciones del tiempo, cada una de ellas. Muy bien. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahora, ¿cuál es el periodo fundamental de x de t? Puesto que su parte real es un coseno y su parte imaginaria es un seno, ya demostramos que para estas señales son periódicas. ¿Cuál es el periodo? Pues otra vez, omega 0 es igual a 2pi veces f0 y f0 es el inverso de t0, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, el periodo fundamental tanto del coseno como del seno es el mismo porque ambos oscilan a la misma frecuencia. ¿Sí? El periodo fundamental es igual para las dos partes, la parte real y la parte imaginaria. Muy bien, entonces, esa es una señal compleja, exponencial compleja que vamos a estar ocupando muchísimo. Transformada de Laplace está basada en esto, ¿correcto? Entonces hay que conocerla perfectamente bien. De hecho, si me permiten, voy a pasar a la siguiente. No sé si tengan alguna pregunta aquí. No. La siguiente me dice, si se generaliza, aquí vamos a generalizar, si se generaliza la expresión de x de t, fíjense, x de t es igual a e a la st. Pero ahora S, esta variable de aquí, es igual a sigma más J omega. Hace ratito nada más era J omega. Y ahora tiene una parte sigma. Sigma es constante, omega es constante y ambos
sigma y omega pertenecen a los reales y S pertenece a los complejos, ¿correcto? ¿Qué logramos con meter ahora esta sigma en la generación de x de t? ¿Cuál sería la diferencia entre esta, x de t igual a e a la st, y esta? ¿Cuál sería la diferencia? Pues bueno, fíjense, vamos a sustituir S por lo que es sigma más j omega. ¿Están de acuerdo? Entonces, por ley de los exponentes, esto lo puedo poner como e a la sigma t por e a la j omega t. Los exponentes de la misma base se suman, eso tienen que saberlo, ¿sí? Entonces ahí está, e a la sigma t por e a la j omega t, ¿sí? Entonces, por la ley de Euler, por lo que les acabo de indicar, e a la j omega t se puede escribir como el coseno de omega t más j seno de omega t. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí. Entonces, ahora la parte real es e a la sigma t coseno de omega t. Y la parte imaginaria es e a la sigma t seno de omega t, porque esta parte, e a la sigma t, está multiplicando a ambos elementos, la parte real y la parte imaginaria. Ok, ahora imagínense, vamos a decir, omega es un valor fijo, ¿no? Y es el mismo para la parte real y la parte imaginaria. Ok, hace un momento les puse un valor, entonces las dos van a generar señales oscilatorias, ¿sí? ¿Correcto? Pero de amplitud 1, ¿no? Aquí está, amplitud 1, no cambia. ¿Están de acuerdo? Tanto el seno como el coseno van de menos 1 a más 1, de menos 1 a más 1, ¿correcto? Y acá no. Acá si sigma es un valor menor que 0, pues esta exponencial con el tiempo va decayendo. Y si sigma es mayor que 0, esta exponencial con el tiempo, porque aquí está la variable tiempo, va creciendo. Entonces, en uno de los casos, ustedes eso ya lo saben muy bien, para sigma menor que 0, tanto el coseno como el seno hacen esto. Y para la otra hacen esto. ¿Estamos de acuerdo? Eso es algo que ustedes también tienen que identificarlo. Y es que tendrán algún problema o no con esto. Entonces, en pocas palabras, ahora estoy manejando con este término la magnitud tanto del coseno como del seno a lo largo del tiempo. En el otro caso que teníamos anteriormente definido, pues la sigma vale 0 porque e a la 0 vale 1, ¿no? O sea que este es un caso particular de este, o de este, como ustedes lo quieran ver. Ahora sí, esta función donde estoy parada, ¿verdad? Define más adelante nuestra transformada de Laplace. Esta función e a la st. Sí. Ok, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No? No, ninguna. Ninguna. Entonces, si no hay ninguna, voy a hacerles una pregunta. Para cualquier tiempo t, ¿cuál es la magnitud de x de t? Levanten la mano, por favor, para que yo vea quién ya tiene la solución. Para cualquier o para todo tiempo t, para cualquier tiempo t, ¿cuál es la magnitud de x de t en esta expresión? No se lo tienen que saber de memoria, vean sus notas, vean sus apuntes, vean qué estudiaron de... Sí, ahorita, Juan José, vean que estudiaron de números complejos, por favor. Este fin de semana tenían que estudiar mucho. Ok, entonces ya hay uno que tiene una posible respuesta, una persona de ustedes, miembros de esta clase. Los demás, a ver, búsquenle, por favor, lo más rápido que puedan. Insisto, no se lo necesitan saber de memoria, pero si ustedes repasaron algo de números complejos, pues
seguramente que ya saben dónde está la información. Acuérdense, tenían octave, tenían números complejos. Ok, Edgar Ríos ya también tiene otra posible respuesta. Necesito más actividad, chicos, para que me den una retroalimentación positiva, obviamente. Ahorita la importancia de estas clases virtuales es que ustedes pueden consultar cualquier cosa, ¿eh? No solamente los libros, sus cuadernos, sino que pueden ahorita revisar cualquier cosa en el internet, ¿eh? Esa es una ventajota. Bueno, sigo con 2 personas nada más. Me espero unos minutos más, pero no mucho porque tenemos que correr. Luciano, perfecto, 3, vamos 3. Todos los demás, alguna mínima idea. Sí se entiende, ¿verdad? ¿Cuál sería el valor de la magnitud de x de t para todo t? O sea, si ustedes separan en 0, si ustedes separan en t igual a 1.1, si ustedes van en 5.1, si 100.008, ¿cuánto sería la magnitud de x de t? La magnitud es un número positivo, recuerden. Me gustaría saber, aunque sea la más mínima idea, ¿eh? La más mínima idea. No importa que estén mal, se tienen que lanzar. Ilse Lorenzo ya levantó la mano. Perfecto, muy bien. Diego Madero. Ok. Muy bien, a ver, listo. A ver, Ilse Lorenzo, dinos qué piensas. No estoy muy segura, pero la magnitud debería de ser, pero no sé. También estoy confundida, creo que puede ser E. ¿E? La magnitud. Ok, muy bien. Ajá. A ver, Es que en magnitud, revisando notas. Ajá. Dime. En magnitud, revisando notas, dice es 1. No entiendo bien por qué, entonces eso es lo que me confundió. Ok, revisando notas, ahorita lo vemos. Ilse, a ver, te diría que no. Déjame ver, no te preocupes. A Luciano Toscano, a ver, dime Luciano. Ahí no la te magnitud. ¿qué me dices? Sería el cuadrado de los dos números, ¿sí? El real y el, el real y el complejo. Ajá. La raíz del cuadrado de los dos números. Ajá. La suma de los cuadrados. Ajá. ¿Cuáles son esos dos números? Bueno, sería pues, el coseno de omega t más coseno de omega. Ajá, coseno de omega. O sea, el seno de omega t al cuadrado y la raíz de la suma de ambos. Ok, entonces la magnitud de cualquier número complejo, Ilse, es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, la raíz cuadrada de esa. Nada más que aquí tienes una ventajota. El coseno cuadrado de este argumento, que es el mismo que el del seno, ¿no? ¿Sí? Entonces, coseno cuadrado de este argumento más el seno cuadrado del mismo argumento, si recuerdas por trigonometría, eso es 1,
y la raíz es 1. Ajá. Entonces, solamente en ese caso que tengas coseno cuadrado más seno cuadrado del mismo argumento, pues tienes que la magnitud es 1 y para cualquier tiempo eso va a ser 1, ¿correcto? ¿Sí? Ajá, sí. Entonces, ahí sí te pediría, ¿no?, que revisaras, porque la magnitud de un número complejo siempre es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, la raíz cuadrada. ¿Sí? ¿Correcto? Eso revísamelo, por Sí, favor. profe. Lo habíamos mencionado antes. Y Madero, David, ¿por ahí andabas? Sí, David, igual. ¿estabas o estabas más perdido? David. Es Diego. Ay, perdón, es Diego. Sí, cierto. Gracias. Sí. No, sí, igual. Ríos, Edgar, también habías levantado la mano. ¿Qué tal? ¿Te equivocaste o sí lo viste bien? No, porque también tenía que era 1. 1, pero sí lo viste como la parte real al cuadrado más la parte imaginaria. Sí, por la identidad. Ok, perfecto, muy bien. Juan José, ¿todo bien? Sí, sí, profesora. Perfecto, ok, entonces, en este caso, ¿cuál sería la magnitud para cualquier t? Pues ya queda directamente, ¿no? Sería la magnitud o el valor de e a la sigma t para cualquier t, ¿no? ¿Correcto? Porque es el elemento común a la parte real y a la parte imaginaria, lo pueden sacar de factor común y la raíz cuadrada, pues va a quedar e a la sigma t, positivo siempre. ¿Qué pasó, Ilse? ¿Me levantas la mano? No, profe. Ah, ok, perfecto. Muy bien, entonces, también, lo siento mucho, pero esta es una función muy importante. E a la st, por favor, no se les vaya a olvidar, ¿sí? Porque en base a este tipo de comportamientos, si sigma es menor que 0, si sigma es mayor que 0, vamos a definir nuestro plano complejo S. Entonces, pues, se van a tener que esperar hasta llegar a transformada de Laplace, pero ya tienen que llevar el conocimiento desde este momento, ¿sí? Ok. Muy bien, entonces ahí terminaríamos con las funciones básicas. Lo que tenemos que saber, no son muchas, ¿eh? Las que tenemos que saber, las que tenemos que llevar todo el curso, ¿correcto? Y sobre todo también operaciones básicas con estas funciones que ya dijimos, desplazamientos, amplificaciones, etcétera, ¿sí? Entonces, no son muchas realmente las funciones. Entonces, ahora, si nos vamos al dominio del tiempo discreto, dtd va a ser dominio del tiempo discreto, pues otra vez empezaríamos a definir el escalón, el impulso, la señal senoidal, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, retomaríamos hasta cierto punto las definiciones, pero ustedes se van a dar cuenta que son mucho más directas, ¿sí? Sobre todo con la delta de Dirac continua. Va a haber una muy fuerte contraste con la delta de Dirac discreta. Bueno, ahora, aquí hay una nota antes de empezar todo esto. Tenemos dos formas, vamos a ponerlo así, dos formas. Sí, Ilse, ¿qué pasó? No, profe. Ah, es que me levantaste la mano. Bueno, ya lo... No, es que hay una mosquita. Ah, ok, perdón. Ok. Sí, lo siento. No, no problema. Ok, entonces, hay dos formas de generar una señal discreta, o sea, una señal del dominio del tiempo discreto, en donde la variable independiente sea n que pertenece a los enteros, acuérdense, n pertenece a los enteros. Bueno, una de las formas es muestrear la señal continua. Aquí se indica el muestreo desde el punto de vista de terminología matemática. X de n, la amplitud no cambia, es la misma X, fíjense, X, X. Entonces, la amplitud pertenece a los reales, o sea, los valores que toma en amplitud pertenece a los reales. X de n es igual a la X de t, o sea, la señal del dominio discreto es igual a la señal del dominio continuo cuando nosotros evaluamos en valores de t igual a n por t.
¿Quién es N? Pues dijimos 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quién es T? Aquí no es el periodo fundamental, aquí se llama T, se llama el periodo de muestreo. Periodo de muestreo. Pónganlo ahí, ¿no? Porque desafortunadamente la T mayúscula se utiliza mucho, tanto para periodo fundamental como para periodo de muestreo, pero en esta notación matemática que tenemos en la ecuación que estoy señalando, significa el periodo de muestreo. Entonces, el periodo de muestreo puede ser cualquier valor, 1 segundo, 2 segundos, 1 hora, 3 horas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que yo, otra vez con mi famoso termómetro analógico, ¿verdad? Con un termómetro de mercurio, quiero pasar sus mediciones que tengo de mediciones de la temperatura de un sujeto a valores discretos. Entonces, la temperatura del sujeto la quiero pasar a valores discretos. ¿Sí me siguen? Entonces, X sería la temperatura. ¿Sí están de acuerdo? Y T, ¿verdad? Sobre esa temperatura se puede registrar todo el tiempo, desde que nace el sujeto hasta que se muere, ¿cierto? De manera continua. Pero yo nada más tengo una ventana de tiempo. El día de hoy quiero muestrear la temperatura del sujeto. Ahora, para eso tengo que muestrearlo a ciertos tiempos. Como la temperatura de un sujeto no cambia mucho a menos que esté enfermo, ¿verdad? Pero si está sano, pues va a estar oscilando alrededor de los 37, 36, 37 grados. Si el medio ambiente se enfría, pues entonces puede ser que baje la temperatura del sujeto. Si el medio ambiente se incrementa en temperatura, la temperatura del sujeto va a crecer tantito, no mucho. Entonces, realmente está muy estable entre los 36 y 37. ¿A poco tengo que muestrear los valores, estar viendo el termómetro, la columna de mercurio cada segundo? No, porque cambia bien lento. Entonces, ¿por qué no lo hago cada hora? Ese sería mi tiempo de muestreo. Entonces, a la hora 0 empiezo, que es mi punto de partida, con n igual a 0. Luego a la primera hora la registro y eso me va a dar x de 1. A la segunda hora la registro, eso me va a dar x de 2. A la tercera hora la registro, eso me va a dar x de 3. Y de esa manera, el termómetro siempre está colocado ahí, está registrando todo el tiempo, pero yo nada más estoy registrando de hora en hora. ¿Ya se dieron cuenta? Y de esa manera estoy generando valores de amplitud real, pero solamente para el tiempo 0, para el tiempo discreto 0, 1, 2, 3, que está relacionado con el tiempo continuo como la primera hora, la segunda hora, la tercera hora, la cuarta hora, la quinta hora. ¿Sí? ¿Lo están viendo? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? Ahora, supóngase, vamos a ver, vamos a otro ejemplo. Supóngase que yo les mido a ustedes su frecuencia cardíaca. Siempre les han puesto la manita aquí perdón, sí, el médico les ha tomado el pulso en la muñeca, ¿cierto? O les toma el pulso aquí en el cuello para ver sus latidos. ¿Sí o no? Sí. ¿Correcto? Sí. Vamos a suponer eso. ¿Correcto? Sí. Ahora, la otra forma de hacerlo, en lugar de hacerlo manual, es ponerles un electrocardiograma. ¿Quién ya sabe qué es un electrocardiograma? Yo, Georgina. ¿Quién más? Juan José. Juan José. ¿Quién más? ¿Nada más 2 personas? Ok, miren. Vamos a suponer, el electrocardiograma, dijimos, es la actividad eléctrica del corazón. Ustedes si se ponen la mano en el pecho o los dedos sobre las carótidas sobre su cuello, van a sentir el latido del corazón. Háganlo. A ver, si quieren, sí. Déjenme, ahorita les digo cómo. ¿Sí me ven? Ok, aquí. ¿Todos ya lo sienten? Sí. Sí. Perfecto, muy bien. Ese mismo latido del corazón, ¿verdad? Lo podemos registrar por un electrocardiograma, es decir, le vamos a colocar, vamos a ponerlo así, unas moneditas sobre el tórax que se llaman electrodos, y esos electrodos cada vez que late el corazón detecta un pico muy importante que se llama el pico R, ¿sí?
Eso se está registrando continuo, así como ustedes sienten así su latido, tac, 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 ¿no? Así se registra. Y entonces nosotros podemos tomar el tiempo entre onda R y R, ¿sí? Ahora, ustedes están ahí tomándose el latido de su corazón sobre las carótidas y se siente el tac, tac, tac. Muy tranquilos, ustedes están súper tranquilos, ¿no? Pero de repente les digo, sáquense una hoja, vamos a hacer examen y me mandan la foto del examen. En ese momentito empiezan todos a latir, pero rápido. ¿Cuál examen? No nos dijo, no tenemos, profesora, se me cae la señal, bla, bla, bla. Pero se le sube la frecuencia cardíaca, el latido empieza, pac, 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 ¿no? Y otra vez les digo, no se preocupen, era una broma, ¿no? Tranquilos, respiren profundamente y empieza a bajar el latido hasta que llega a la condición que ustedes estaban en este momento, así muy tranquilos. ¿Ustedes creen que si yo quiero pasar la información continua de su latido, lo voy a hacer cada hora? No, lo voy a hacer más rapidito. Mi tiempo de muestreo tiene que ser ahí 100 segundos para lograr capturar cómo ustedes se me aceleraron porque les dije que iba a haber examen y después cómo se me tranquilizaron porque les dije que no era cierto. ¿Están de acuerdo? Entonces yo necesito capturar esas transiciones de reposo a latido rápido y luego de latido rápido a reposo. ¿Sí? Lo que en la temperatura no requería. Pero aquí sí, porque mi señal continua va a cambiar rapidito. Y si no capturo esos cambios, en la señal discreta ya no la hice. Ya no tengo el fenómeno. Entonces, este tiempo de muestreo tiene que ser más corto. Segundos, tac, 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 vamos tomando muestras. Entonces, otra vez voy a tener la muestra al tiempo discreto 0, al 1, al 2, al 3, pero en relación al tiempo continuo va a ser primer segundo, segundo, tercero, cuarto, quinto segundo, sexto segundo. ¿Sí me expliqué? ¿Correcto? Ese es el muestreo de una señal analógica y de esa manera yo puedo generar a partir de una señal analógica la señal discreta. Ese es el teorema del muestreo, es lo que van a ver a final del segundo señales y sistemas. Pero van a tener que, no lo van a ver así como se lo estoy platicando yo, sino con bases teóricas. Entonces, esta es una forma de generar una señal discreta. ¿Todos entendieron mis ejemplos? ¿Sí? Perfecto. Ahora, puede ser que yo no necesite muestrear una señal analógica todo el tiempo para generar una señal discreta. Puede ser que el problema en sí ya sea discreto. Imagínense el balance en su cuenta de banco. El balance en su cuenta de banco aumenta, disminuye, se vuelve cero. No se vuelve negativo porque no se puede, pero es cero, positivo, se incrementa. Pero ¿cómo lo hace? Mes a mes. Entonces ya en sí ya es una serie de tiempo que ya es discreta, es una señal que ya es discreta. Si ustedes lo toman cada mes, porque cada mes se les reporta cuál es su balance, pues en realidad ya tienen la señal balance al 0, al 1, al 2, al 3, al 4 mes. Entonces ese problema ya es discreto por naturaleza, ¿correcto? Entonces esas son las dos formas de generar una señal discreta. Bueno. Ahora, ¿cuáles son de las más importantes? Otra vez, señales básicas. Tenemos la señal escalón unitaria, aquí está. U de n, por definición, es 1, si n es igual a 0, a 1, a 2, a 3. Y es 0 si n es menos 1, menos 2, menos 3. Aquí está un dibujo mal hecho de U de n, ¿correcto? Entonces, fíjense, lo estoy poniendo con bolitas así. Vale 1, ese es un valor 1, como me lo indica la definición. Para 0, n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, 3, y así se sigue. Estos puntos suspensivos quiere decir, esto sigue. Mientras que para valores menores que 0, vale 0. Aquí está. ¿Correcto? Recuerden que n es una variable que pertenece a los enteros. No puede haber valores entre 0 y 1. Porque ¿qué valores enteros hay entre 0 y 1? Ninguno. ¿Correcto? Entonces eso lo tienen que recordar
muy, muy claramente. Entonces, la señal escalón desde el punto de vista del dominio del tiempo discreto está definido muy claramente, ¿correcto? Ahora, si no tienen alguna pregunta, voy a la siguiente. La función impulso unitaria o unitario. Delta de n, fíjense que es la misma variable, matemática, esta delta, al igual que en la delta continua. Pero ahora, delta de n, aquí sí vale 1 si n es igual a 0. En el caso de la delta analógica, el área alrededor de 0, el área bajo la curva era la que valía 1. Aquí no, aquí sí su magnitud, su valor es 1 para n igual a 0 y todos los demás valores de n vale 0. Algo equivalente a la delta de Dirac, pero en la delta de Dirac analógica hablábamos del área bajo la curva. ¿Sí? ¿Hasta ahí todos bien? Sí, ¿quién levantó la mano? Juan José. Dime. Una duda, doctora. Entonces, ¿se podría decir que en el dominio del tiempo discreto sí está definido esta función en el valor? No. También en el dominio del tiempo continuo, pero está definido a partir de su integral, de su área bajo la curva. Porque si tú recuerdas que la delta de t era el proceso límite de un pulso cuadrado. Sí. Donde el ancho de ese pulso iba tendiendo a 0 y la altura iba tendiendo a infinito. Entonces tú estás hablando del área unitaria, el área bajo la curva. O sea, sí está definido. Claro, delta de t en t igual a 0, muchos libros, insisto, lo ponen como infinito, pero eso significa, pues no está definido, ¿no? Justo en t igual a 0. En el Kamen y dice que delta de t en el delta de t, o sea, en el dominio del tiempo continuo, simplemente no está definido, pero que eso no significa que tienda a infinito o que sea infinito. Hay otros libros que dicen que sí, por ese proceso límite. Es que esta delta de Dirac en el dominio del tiempo continuo es un dolor de cabeza. ¿Cómo definirla matemáticamente? Por eso se le llama una distribución, pero si te metes a distribuciones, ya nos salimos para el curso, ¿no? Ok, pero entonces aquí en el dominio del tiempo discreto sí está definida para n igual a 0 y es 1. Es 1, justo. Sí, Calzada. Dime. No, profesora, no levanté la mano. Pues es que estaba aquí. Bueno, ¿alguien más? Bueno, es que esa manita se quedó de hace rato de cuando preguntó de la magnitud. La levanté aquí. Ok, perfecto. Muy bien, ¿alguien más? Ok, entonces ahí está, mi delta de n, ¿sí? Ahora, voy un poquito rápido porque ya las vimos, pero estamos viendo la contraparte analógica. Discreta. Me voy a ir con más despacio cuando lleguemos a la parte de senoidales y ahorita les voy a decir por qué. Bueno, una función periódica tiene que cumplir ahora este criterio, véanlo. X de n más n mayúscula debe ser igual a x de n para todo n. Ahora n es mayúscula, está fijo y pertenece a los enteros. Aquí no está mal el símbolo, pertenece a los enteros, ¿correcto? A los enteros positivos. Entonces, es ahora el criterio que debemos de cumplir para ver si una señal es periódica. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Entonces, veamos este ejemplo. Caso típico, otra vez, el coseno nos han metido una y otra vez, que es una señal periódica que se repite en este caso, cada n mayúscula muestra sus valores. Pero aquí vamos a ver que en el caso discreto, porque aquí la variable independiente pertenece a los enteros, vamos a ver que en el caso discreto no es cierto. Aunque veamos un coseno, puede ser que x de n no sea periódica, es decir, no cumpla este criterio. Y eso choca muchas veces, porque en el caso analógico, para que cualquier valor de la frecuencia, ya lo demostramos, siempre va a ser periódico. En el caso discreto, no. Y es donde hay que poner ahí puntos sobre las íes, ¿correcto?
Bueno, entonces la forma de una ecuación cosenoidal en el dominio discreto es igual que la continua x de n es igual a coseno de omega minúscula n más teta. Esta es mi omega minúscula. Y esa omega minúscula ahora es digital, es la frecuencia digital en radianes por muestra. Y es igual a 2pi veces f minúscula, en donde f está en ciclos por muestra. ¿Correcto? Aquí ya no hay segundos, ¿eh? Acuérdense, la variable independiente es entera. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok, entonces, fíjense bien. Aquí ya viene la demostración de cuando la señal a coseno de omega n más teta es periódica. Fíjense bien, debemos de cumplir la ecuación 1. N cambia por n más n mayúscula, ¿cierto? Porque el criterio dice que el nuevo argumento es n más n mayúscula y eso debe ser igual al viejo argumento, n. ¿Sí, Edgar? ¿Sí? Ok, entonces, aquí está, del lado izquierdo está el argumento n más n mayúscula y del lado derecho está n, nada más. Es la variable independiente, es la que tengo que demostrar que estas dos partes son iguales. ¿Sí? Muy bien, entonces, si nos enfocamos en el lado izquierdo de la ecuación 1, aquí está, y como siempre, pues hay que hacer omega por n y omega por n mayúscula. Aquí está omega por n minúscula más teta más omega por n mayúscula. Y nuevamente aplicamos la suma, el coseno de a más b, ¿se acuerdan? Lo aplicamos en el caso continuo. Entonces a este omega n más teta le vamos a llamar a y a este otro le vamos a llamar b. Si desarrollamos esa suma sería a coseno de omega n más teta por coseno de omega n menos a seno de omega n más teta por seno de omega n. Para que esta expresión sea igual a esta, pues el coseno de omega n tiene que ser 1 y el seno tiene que ser 0, ¿no? Para que regresemos a esta parte derecha de la expresión 1. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Pero fíjense, omega por n, su coseno debe ser 1 y seno de omega por n, el seno debe ser 0, para que podamos regresar a la expresión derecha, para que en realidad se cumpla la igualdad de la ecuación 1. ¿Sí? Sí. Brian Saucedo, ¿sí? Sí. ¿Sí? Todos están muy, que sí, cierto. David Busher, o David, ¿sí? Janet. Sí, profesora, todo bien. Sí, cualquier cosa me dicen, ¿eh? Bueno, sí. La pregunta es, ¿cuándo omega n, el coseno, es 1 y el seno es 0? Porque aquí no he dicho ni qué valor es omega ni qué valor es n, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cuándo suceden las condiciones anteriores? ¿Cuándo suceden esas dos condiciones que están subrayadas en rojo? ¿Sí, Andrea? Andrea Sánchez, ¿sí? ¿Cuándo suceden estas dos? Esa es la pregunta, porque mi trabajo me llevó hasta acá a desarrollar esta expresión. Y aquí, insisto, este coseno tiene que ser 1 y el seno tiene que ser 0 para que yo pueda generar el lado derecho de mi expresión 1 y entonces sí puedo decir que es periódico. ¿Sí? Ok, entonces, pues cuando omega n sea un múltiplo entero de 2pi. Q pertenece a los enteros positivos. 2pi por Q, pues Q puede ser 1, 2, 3, y eso me generaría un múltiplo entero de 2pi. Eso tiene que ser omega n. ¿Por qué? Me regreso. Si omega n es igual a 2pi por Q, vamos a suponer que Q vale 1. ¿Cuánto vale el coseno de 2pi? 1. ¿Y el seno de 2pi? 0. Si Q vale 2, ¿cuánto vale el coseno de 4pi? 1. Y el seno de, perdón, el coseno de 4pi vale 1 y el seno de 4pi vale 0. Entonces, necesito a fuerzas que W, la frecuencia digital, perdón, omega, la frecuencia digital por n, genere su multiplicación un múltiplo de 2pi. O en otras palabras, si omega digital es 2pi veces f, ya lo dijimos antes, f estaba en ciclos por segundo, de aquí despejo f,
Y me queda que F debe ser Q sobre N. Si F es una relación entre dos enteros, ¿verdad? Que es un número racional, entonces y solo entonces este coseno es periódico, si no, no lo es. ¿Sí? No es como en otro caso en donde para cualquier F, ¿no? Aquí mi F, o si quieren en otras palabras, omega sobre 2pi debe ser Q sobre N, eso lo salió de aquí. Omega sobre 2pi debe ser Q sobre N. Otra vez una relación de dos enteros, en donde uno de esos enteros es la Q y el entero del denominador es N, el periodo. ¿Correcto? Sí. Kevin, ¿todo bien? Kevin, ¿todo bien? Sí, profesora, perdón, es que tenía la ventana abierta. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? Si no podemos poner, no se da que omega sobre 2pi es Q sobre N o F es Q sobre N, la señal no es periódica aunque tenga un coseno en su expresión matemática. X de N no va a ser periódica aunque tenga un coseno en su expresión matemática. ¿Sí? Esto es muy importante, ese es un punto muy diferente al caso analógico. En el caso analógico, un solo coseno siempre es periódico. Revisen sus notas, ¿sí? Entonces, vean este ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. Del lado izquierdo, ¿verdad? Dibujé con MATLAB x de n igual a 1 coseno de pi sobre 3, n. Fíjense, el eje Y es x de n, el eje X es n. Entonces dibujé 1 coseno de pi sobre 3n. Entonces, fíjense la morfología, ¿eh? Vean la morfología. Aquí está el valor 0, n0, para acá es n es positivas, hacia la izquierda de aquí es n negativas, ¿correcto? Ahora, omega es igual a 2pi veces f. Radianes siempre se calculan así. ¿Quién es f? Si lo despejan de aquí, f es un sexto. F tiene que ser, según mi derivación, Q sobre N. ¿Quién es Q en este ejemplo? 1. ¿Quién es N? 6. Entonces me dice que esta señal X de N es periódica con 6 muestras por ciclo. Entonces empecemos. Aquí está el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si el siguiente ciclo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así. Y todos los valores son iguales de ciclo a ciclo. O sea, se cumple esto de aquí, con n mayúscula igual a 6. ¿Sí? Voy a dejar la expresión aquí. O si quieren que me regrese a algún otro lado, me dicen. Entonces, la señal es periódica. ¿Sí? Ahora, del lado derecho, ¿sí? Aquí está, Sotelo Valdés, ¿qué pasó? Una pregunta, profesora. Entonces, ¿se podría decir que nosotros al muestrear podemos ir como modelando esto de esto del periodo? Al muestrear. No, a ver, insisto, existen dos formas para generar una serie o una señal del dominio del tiempo discreto. Una de ellas es una muestreo. Y la otra es que el problema en sí ya sea discreto. Entonces, considera que aquí tu problema ya es discreto. Tu problema en sí ya es discreto. O sea, tu problema es esta forma matemática. ¿Sí? O sea, a ti ya te están dando una forma de generar cada valor de X a partir de la variable independiente. Entonces, ya es discreta de naturaleza. ¿Sí me expliqué? Sí. Ok, ahora lo que tú estás investigando es si dado el valor de la frecuencia digital que te dieron en radianes por muestra, la señal cumple que es periódica. Es lo único que estás investigando. ¿Sí? Y tiene que ser periódica siempre y cuando la frecuencia F minúscula sea una relación entre dos enteros.
Eso es lo que estás investigando, ¿correcto? No sé si me expliqué. Sí, profesora, gracias. Ahora, en contraposición, en el lado derecho, también tienen un x de n igual a 1, coseno de 1, esa es la frecuencia digital, por n. Entonces, otra vez, 1, que es la frecuencia digital, es igual a 2pi veces f, y de ahí despejan f, y eso me queda 1 sobre 2pi. Pues obviamente no es una relación entre dos enteros. La señal no es periódica, ¿correcto? Vean cómo se ve. Aquí está el 0, y ese valor que está en 0 no se repite en ningún lado, ¿ya lo ven? Si le pudiéramos hacer este eje un poco más amplio, verían que ningún valor se repite. Y si hacemos más muestras en lugar de 30, hacemos 1000, ningún valor se va a repetir, porque la señal no es periódica como esta, como la de la izquierda. Otra vez, ¿por qué tanto énfasis en que queremos señales periódicas? Porque en el señales y sistemas 2 se van a utilizar señales cosenoidales periódicas todo el tiempo, ¿correcto? Entonces, ustedes tienen que llevar la idea de cuándo es periódica la señal y cuándo no es periódico. Aquí estamos dando las bases de todo ello. Muy bien, ¿quieren que me regrese a algún punto, algo? Yo, Diego Madero, tengo una duda. Sí. El hecho de que tengamos una señal periódica en el tiempo continuo y al momento de hacer el muestreo para pasarlo al tiempo discreto, ¿no nos asegura que sea periódica una señal en ambos tiempos? Puede ser que no. Eso lo podríamos ver posteriormente. Aquí insisto, estoy partiendo de que la señal que te están dando por el momento ya es discreta en su naturaleza, porque estoy haciendo el estudio de A coseno de omega n más teta. O sea, yo generé los valores de X con esta expresión matemática, entonces ahorita ya es de naturaleza discreta, ¿sí? ¿Alguien más? Iván, estás muy calladito, Ángel Iván. ¿Tú ya habías llevado algo de esto? No sé. Sí, ya. ¿Sí? ¿Y no tienes ninguna duda en este punto? Pues la duda que me podría salir sería cómo obtener esa T de muestreo. Bueno, pero ahorita no te preocupes. Ahorita no vamos a muestrar a nadie. Ese va a ser tu problema para señales y sistemas 2 y para fenómenos bioeléctricos y para análisis de sistemas de medición y para, ¿sí? En señales y sistemas 2 te van a decir bien cómo muestrear. Aquí yo nada más te digo que se puede muestrear, pero el punto importante, insisto, es que yo ya tengo una expresión matemática que me genera valores en tiempos discretos. Ya no me tengo que preocupar por muestrear nada, ¿sí? Lo más importante es que me entiendas esta diferencia. Y cuando la señal sí es periódica. Ese es el punto importante. Porque antes del teorema del muestreo, que es en la parte final de señales y sistemas 2, vas a tener que utilizar esto, lo que está a la izquierda. Y si no lo sabes, o si no sabes por qué surgió eso, estamos en problemas. ¿Ok? ¿Alguien más? Entonces, aquellos que ya tomaron algo de señales y sistemas 1, o que ya es su segunda vez, por favor, ahorita es el momento de tratar de aclarar cosas, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno. Veamos entonces. Hablando ya de señales senoidales específicamente, es decir, aquellas que tienen en su expresión un seno o un coseno, en su expresión matemática, ¿verdad? Voy a enfatizar ciertas cosas que son muy relevantes, ¿verdad? Ya le enfaticé hace un momento algo con respecto a la frecuencia analógica, pero ahorita vamos a ver esto. Aquí dice, sigo con el tema de señales del dominio del tiempo discreto, pero aquí hay una nota. Dice, ¿cuáles son las frecuencias analógicas y digitales
más, aquí me faltó acento, más altas. O sea, las más altas. Entonces, regresemos al dominio del tiempo continuo. Aquí lo puse en rojo para que no se me pierdan dónde estamos parados. Estamos de regreso en el tiempo continuo. Entonces, la señal es periódica, y pusimos de ejemplo el coseno. La señal es periódica para todo valor de f en hertz, ¿no? F es el inverso del periodo fundamental, ¿se acuerdan? Por ahí empecé la clase de hoy. Luego, también les mencioné las señales con valor diferente de f son morfológicamente diferentes. Entonces yo les dije, si nosotros en el dial del generador de funciones le vamos aumentando la frecuencia de oscilación, en el osciloscopio vamos viendo que cada vez entran más ciclos en una unidad de tiempo, más y más y más y más, y esas señales entonces se ven diferentes entre sí, ¿correcto? En teoría entonces, ¿qué es lo que viene en el tercer punto? En teoría, entonces, la frecuencia omega mayúscula en radianes o f en hertz va desde 0, no oscilación constante, hasta infinito. ¿Están de acuerdo? Eso es algo muy importante para el dominio del tiempo continuo. Entonces, yo podría decir, déjenme ver si me queda, si me sale. Yo podría decir omega, ay, qué letra tan fea, pertenece al rango, paréntesis cuadrado, 0, infinito, abierto. Entonces, este es un paréntesis cuadrado que es cerrado por izquierda, abierto por derecha. Y omega mayúscula pertenece a este rango, ¿sí? ¿Se ve? ¿Se entiende? ¿Ok? En pocas palabras, ¿sí? Eso es lo que estoy diciendo. Muy bien. Ahora entonces vámonos con el dominio del tiempo discreto. Y aquí está en rojo, tiempo discreto. Hace ratito estábamos en tiempo continuo. Vayan viendo que señalé, subrayé, puse en colores, tratando de llamar su atención en elementos que ustedes son los que tienen que guardar, ¿sí? Ya sé que es cansadito, pero ya ahí vamos a acabar el día de hoy. Entonces, la señal es periódica y lo acabamos de demostrar si y solo si, está subrayado, f es un número racional, q sobre n mayúscula, ¿no? Esa es la primera. 2, las señales cuyas frecuencias estén separadas por un múltiplo entero de 2pi son idénticas, es decir, morfológicamente son la misma. Las señales cuyas frecuencias estén separadas por un múltiplo entero de 2pi son igualitas. Vamos aquí a ver la demostración. ¿Sí? A ver si me ponen un momentito de su atención en ver la demostración. Es mejor ver la demostración, entenderla, para ver que este punto es, el segundo punto es importante. Aquí está la demo, dice, me están diciendo que la frecuencia omega 0 es una frecuencia X, ¿sí? Vamos a suponer pi sobre 4 radianes por muestra. Y a eso le sumo 2pi, ¿correcto? Pi sobre 4 más 2pi, lo que me dé de frecuencia. A la frecuencia le estoy sumando un múltiplo entero de 2pi. En este caso el múltiplo es 1, ¿sí? Esta es mi nueva frecuencia que multiplicada por n más teta forma el argumento de mi coseno. Ok, ya sabemos, entonces omega 0 por n, 2pi por n, etc. Y me está diciendo que esta suma es igual al coseno de omega 0 n más teta. Fíjense, porque dijimos hace un momento, omega 0 n más teta es el ángulo A y 2pi n es el B. Y entonces este producto, este coseno de A más B era el coseno de A, coseno de B más seno de A. Entonces el coseno de 2pi n, n es un entero, entonces me da un múltiplo de 2pi, el coseno vale 1 para cualquier n, mientras que el seno vale 0, entonces eso me manda esto, ¿sí? Entonces, si yo a mi frecuencia de pi sobre 4 le sumo 2pi,
la morfología que me da esta expresión matemática es igual a la morfología que me da esta. No hay de otra, ¿sí? Entonces, eso de que omega, como en el caso analógico, la omega, en el caso analógico, la que multiplica por t, puede ir aumentando, aumentando, aumentando y siempre me va a dar morfologías diferentes. En el caso discreto, no. Si a mi frecuencia digital le sumo 2pi, la morfología va a ser la misma como si no le hubiera sumado el 2pi. Ah, entonces, ¿cuál es el rango de esta frecuencia? Yo les puse un ejemplo, pi sobre 4. Ahorita vamos a ver el ejemplo, ¿sí? Como resultado de este punto, aquí, como resultado de esto que está aquí, todas las secuencias sinusoidales, fíjense, aquí ya puse x de k vale 0, 1, 2, 3. X de k, que son a coseno de omega k. ¿Quién es omega k? Pues es mi omega 0 más múltiplos de 2pi. Hace ratito mi omega 0 era pi sobre 4. Mi k es 1 aquí, ¿correcto? Entonces, todas estas frecuencias, todas estas señales son indistinguibles. O sea, son idénticas las morfologías. Lo acabo de demostrar acá, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el valor de la frecuencia base? Las que sí son diferentes entre menos pi y pi. Solamente entre menos pi y pi. Todo lo que esté fuera de este rango en frecuencia sumado 2pi va a generar las mismas morfologías. Déjenme ponerles un ejemplo y así se va a ver mejor el asunto y ahorita me regreso a esta diapositiva. Déjenme aquí, ¿sí? A la izquierda, ¿verdad? Tengo 1 coseno de omega. Omega son diferentes valores de frecuencia digital por n, ¿sí? Entonces, la primera es generada con omega igual a 0. ¿Ya lo vieron? Entonces, es un valor constante para cualquier n, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? ¿Vamos bien? La siguiente es generada con omega igual a pi sobre 8 radianes por muestra. La siguiente es generada con omega igual a pi sobre 4 radianes por muestra. Vean cómo va empezando a oscilar más rápido. ¿Sí? La siguiente es con omega igual a pi sobre 2. Aquí está. Y la última es generada con omega igual a pi. Nótese que para omega igual a pi, un valor es positivo, para n igual a 1 es negativo, para n igual a 2 es positivo, para n igual a 3 es negativo y así se va. Entonces la frecuencia va de 0 oscilación a mayor oscilación. La pregunta es, ¿una señal cosenoidal puede oscilar más rápido que esto? Una muestra positiva, una negativa, un valor positivo, un valor negativo, un valor positivo, un valor negativo. Pues no, porque no hay nada, no hay ningún valor entre 0 y 1, porque la n es entera. Entonces, esto es lo más rápidamente que puede oscilar un coseno, que puede cambiar sus valores de amplitud. Omega igual a pi. Ahora cámbienle a omega igual a menos pi. El coseno de un ángulo positivo es igual al coseno de un ángulo negativo, ¿no? El seno de un ángulo positivo es igual a menos seno del ángulo negativo. Ahí sí cambia, si fuera un seno, cambia de signo, en lugar de positivo cambia a negativo, ¿no? Entonces, por eso se dice que el rango importante de mi frecuencia digital va entre menos pi y pi. Pi o menos pi es la máxima frecuencia digital, porque eso obliga a que mi señal cosenoidal cambie de una muestra a otra su valor de x de n, y ya no puede ir más rápido que eso. En cambio, en la frecuencia analógica nos fuimos hasta infinito, ¿no? Entonces, esa es otra diferencia importante entre un coseno del dominio analógico o señales senoidales del dominio analógico y señales senoidales o cosenoidales del dominio discreto. Aquí no les hablé de periodicidad. La parte de periodicidad, todas estas señales de aquí son periódicas porque en todas demostré que f
F era una relación entre dos enteros, ¿eh? O sea, aquí está demostrado y lo pueden hacer ustedes para todas estas frecuencias digitales que tengo. Eso ya no me preocupó. Todas cumplen con el criterio de que F sea una relación entre dos enteros. Lo que me preocupó fue, ¿y cuál es la frecuencia digital más alta? A partir de la cual, si me paso, por ejemplo, si me paso omega, este es pi, si me paso a, supónganse, 1.5 o más allá de pi, va a haber entonces una señal que me va a dar alguna de estas. ¿Sí? Supóngase 0. Supóngase la frecuencia 0 más 2pi me va a generar una señal senoidal que va a ser como esta. Pi sobre 8 más 2pi me va a generar otra vez una señal como esta. Pi sobre 4 más 2pi me va a generar otras veces. O sea, se me repiten las morfologías. ¿Dónde no se repiten las morfologías? Solamente dentro de este rango. ¿Ok? Solamente. Entonces, la frecuencia digital, quítenle los 0. La frecuencia digital solamente genera señales senoidales o cosenoidables diferentes en este rango. Y fuera de este rango son indistinguibles. ¿Sí? Las señales que se generan. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok. ¿Dónde quieren que me regrese? ¿Aquí o a las formas de onda? Las formas de onda que tenemos acá, perdón, ahorita Juan José, las formas de onda que tenemos aquí las vamos a hacer con MATLAB, ¿no? Pero ustedes tienen que tener primero el concepto. Déjame ver, ok. Sí, Juan José. Perdón, entonces dijo que en el rango de entre menos pi y pi es cuando cambia su morfología o ahí es cuando son idénticas. No, cuando cambia. Aquí ya te lo estoy sumando. Mira, a cualquier frecuencia omega 0 que esté en este rango, más 2pi, la señal, los valores que te da este coseno son iguales a cuando no tiene el más 2pi. Ok. Entonces, y aquí lo ves también, dentro del rango entre 0, me faltó desde menos pi. Desde menos pi hasta pi son morfologías muy diferentes. Si a estas frecuencias ya le sumas 2pi, ya las morfologías son iguales. Okay. Entonces se dice que la senoide, sinusoide con una frecuencia o una magnitud de omega en radianes por muestra, pero mayores de pi, o sea, entre menos pi y pi, es un alias. Un alias es, pues en lugar de que se llamen Andrés o lo que sea, les dicen de otra manera, ¿no? En su casa, por un diminutivo, lo que sea. Ese es un alias, ¿no? Entonces, cualquier sinusoide con una frecuencia digital por afuera del rango de menos pi a pi es un alias, la frecuencia de la sinusoide con frecuencia menor a pi. Entonces, yo les puse, por ejemplo, bueno, aquí. Por ejemplo, pi sobre 8 más 2pi sería 17 pi sobre 8, ¿cierto? Entonces, la frecuencia 17 pi sobre 8 me va a producir una señal como esta, igualita. Entonces, la frecuencia 17 pi sobre 8 es un alias de la frecuencia pi sobre 8. Así se llama de otra manera. ¿Sí? Si hay algo que no se entendió, me dicen, ¿sí? Okay. Perfecto. Bueno, ese es un punto súper importante entre la diferencia entre señales analógicas y señales del dominio del tiempo discreto. Entonces, ahí les encargo, ¿sí? Ahí les encargo que lo repasen este asunto. Sí, profesor. ¿Ok? ¿Todos? Teresa Jara, has estado muy calladita. ¿Cómo ves? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, perfecto. Bueno, pues entonces vamos a dejarle ahí, ¿sí? Y nos vemos el, ¿qué? Miércoles. Miércoles. Sí, el miércoles, por favor. Ya espero dejarles algo a que ustedes estén trabajando, pero
Número 1, les recuerdo que tienen que repasar sus números complejos y operaciones sobre complejo. Número 2, repasar las funciones o las operaciones que puede hacer con funciones, corrimientos en tiempo, inversión en tiempo, suma, resta, multiplicación, también se les quedó de tarea. Y número 3, repasar algunas instrucciones que dimos de MATLAB en Octave. Son 3 cosas muy importantes. Y ahorita, número 4, frecuencia analógica y frecuencia digital, los rangos. ¿Sí? Entonces, apúntenlo, ¿no? En rojo, ahí en sus notas, son 4 elementos. Yo luego no me acuerdo a la siguiente clase, pero a la tercera, cuarta, quinta, oigan, les dejé esto. Ah, y no lo han hecho. ¿Sí? ¿Correcto? Sí. Sale pues. Bueno, entonces nos vemos y que se la pasen bien. Gracias. Gracias, doctora, igualmente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, bye. Hasta luego.